El arte es como la acumulación de sucesos que, si bien en la vida exterior uno los puede catalogar, dividir, fotografiar, recordar una sucesión de sucesos. En la vida la sucesión de sucesos conforman o van conformando lentamente lo que es la persona, el individuo. Y el individuo formado, estructurado, no está todo el tiempo recordando esa acumulación de sucesos. Es un hecho inconsciente que engloba a todo lo vivido y que desencadena lo que es la personalidad en el presente. La personalidad del presente no puede ser de otro modo, como tampoco puede uno anular, ir hacia atrás a anular algunas de aquellas experiencias. Entonces, en el proceso creativo también hay una acumulación inconsciente de enorme cantidad de sucesos, miradas, observaciones, trabajos de otros artistas, todo lo que tenga que ver con lo que uno vio, que le llamó la atención y que quedó impregnado. Esas miradas, esos puntos, esos destellos, hacen a la totalidad de la obra. ¿Por qué uno se mantiene en este afán que es irracional desde un punto de vista práctico? Entonces, esta irracionalidad de ser artista tiene un objetivo o es una consecuencia también de actos irracionales acaecidos en la vida. ¿Cuál es el espíritu que lleva el artista en sí mismo? Es un espíritu de valentía, de batalla contra los estándares. ¿Por qué no ser un amoldado? ¿Por qué no amoldarse? Ahora, si uno tiene la idea de un molde, lo que entra en el molde es líquido, que después se endurece. Yo no puedo tirar a un molde lo duro. Entonces el molde requiere que uno se ablande. Requiere de personalidades blandas que entren en el molde. Entonces este afán del camino del artista es un afán de endurecimiento tal que uno no entra en ningún molde. Entonces la obra ejecutada desde esa saliente, desde esas aristas, también corresponde a una obra que tampoco entra en el molde. Un artista que no entra en el molde no puede producir obra que entre en el molde, porque es una sinergia, es algo natural que se corresponden las fuerzas, se corresponden las energías. Entonces yo, que estoy fuera del molde, no puedo pretender construir obra que el molde la incorpore, porque la obra sale con mis características. La obra ejecutada es una prolongación de mí mismo. Entonces, ¿hacia dónde va esta coyuntura? Yo puedo guiarme por la historia del arte, no del presente, sino del pasado.
¿A dónde fueron? ¿A dónde fueron esos artistas empecinados? No tanto a dónde fueron, sino a dónde fue a parar la vida de ellos. Muchas veces vidas dramáticas. Entonces, el conjuro, la magia que sostiene esta estructura del artista, porque el artista de ningún modo está separado de la persona. Si yo soy una persona con características tales, esas características se corresponden a las características del artista. Entonces la encadenación de sucesos, tanto en la vida real como en la vida transitada por el artista, ¿de qué se nutre un artista? ¿Solamente de otros artistas? ¿Cuál es el nutriente que lleva a la conformación de una obra? La esencia del ser. Ahora, el ser que no penetra en el mundo, porque el mundo no deja que penetre quien mantiene estas estructuras férreas. El mundo de afuera pretende incorporar personalidades blandas que se amolden. Y el artista, cuanto más rechazo siente de la sociedad, en mi caso, más endurece su postura frente a la conformación de una obra que obviamente va a volver a ser rechazada. ¿Qué significa el rechazo? ¿Qué puntos de interrogación puede tener el rechazo? Es muy simple, porque es algo que ocurre en la vida diaria. Si yo tengo posibilidad de comprar un saco y me ponen 2 o 3 sacos frente a mí, voy a elegir uno. Los otros se sentirán rechazados, porque yo no los elegí. El rechazo significa la no elección de esa prenda. El rechazo de un artista significa la no elección de su obra, que en realidad va unido. La no elección de la obra va unido a la no elección del artista. Porque en definitiva, la obra es un gesto frágil. De hecho, es rompible. Es mucho más rompible una obra que la vida del artista. La vida del artista también es rompible, porque en definitiva es autorrompible. ¿Cuántos artistas se han matado a sí mismos? O han muerto bajo la presión externa. Entonces, hay una característica energética, espiritual, que conlleva a este mecanismo. Entonces yo me aparto del fenómeno artístico cada vez más y me inserto en un modo místico,
como quien se va a un monasterio. Para irse a un monasterio, a hacer la vida monástica, es necesario tomar una gran decisión, que significa la renuncia a ese mundo al cual todos queremos pertenecer. Entonces, el concepto del artista místico acarrea una decisión de ruptura con el mundo real, con el mundo social. Pero un monasterio uno lo ve claro porque se va a un monasterio. Ya estoy entre cuatro paredes y me alejé, rompí las cadenas con el mundo. El artista místico no rompe las cadenas con el mundo porque sigue habitando el mismo mundo que lo rechaza. Entonces el interrogante tampoco está hoy respondiéndose, porque tampoco un místico, un monje o alguien que entra a un monasterio tampoco tiene por qué obtener su iluminación y sus respuestas inmediatamente. Quizás sus respuestas espirituales vienen después de toda una vida de estar en ese monasterio. O sea que la respuesta al interrogante del artista que no logra satisfacer su demanda de respuestas no tiene por qué llegar hoy. Y tampoco tiene por qué llegar. Porque en definitiva, a donde no entro yo en el molde, es que el molde se maneja bajo parámetros establecidos, donde los objetivos son cumplidos y donde quizás también hay una recompensa por haber logrado cumplir esos objetivos. En el arte no hay ningún objetivo. Todos los objetivos que se plantean son irreales, inventados por el mismo molde que acapara la sociedad. La sociedad también inventa y propone reglas para los artistas, que los artistas cumplimentan, acatan esas órdenes para sentir un grado de pertenencia en el molde. Entonces, si yo dejo abierto el enigma como algo que tampoco se va a solucionar mientras que yo esté vivo, no necesito ese comportamiento de satisfacción, de devolución. Porque hoy nadie me puede devolver lo que yo no quiero que se me devuelva. Porque si yo quiero dejar abierto el panorama y dejar inconclusa mi tarea, porque yo también estoy haciendo una tarea que quedó inconclusa por otros. Yo tomo la posta y participo del acto creativo universal durante un tiempo que acaba inexorablemente, porque acaba en la muerte. No se puede escapar. Entonces yo dejo el interrogante abierto, pero puedo hacerme interrogantes. Puedo poner en tela de juicio todo lo que yo quiera, porque total no voy a buscar la respuesta para una calma. No pretendo tener una calma satisfactoria para aplacar el espíritu de aventura. Al contrario, dejo el enigma y el sostén del enigma es el camino místico y espiritual.